El anuncio del gobierno sobre la construcción de una nueva refinería de mayor capacidad a la que actualmente funciona en Esmeraldas lo hizo Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos No Renovables, y fue en estos términos. Nosotros vamos a evaluar las empresas, se va a solicitar que las interesadas nos entreguen tanto su capacidad técnica como su capacidad económica, licitud de fondos, balances, etcétera. Será un proceso transparente para seleccionar las mejores empresas. En la nueva licitación habrá la libertad de hacer la refinería en cualquier lugar del país, obviamente pegado al Océano Pacífico por asuntos logísticos y lo que requeriremos es que sea una refinería de al menos 200,000 barriles diarios para cumplir con la demanda nacional que hoy es de alrededor de 200,000 barriles diarios. Henry Llanes, ex sindicalista petrolero y experto en la materia. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un cordial saludo para usted y para la audiencia. El viernes 27 de agosto, el presidente Lenín Moreno expidió el decreto ejecutivo 861, que en su artículo 1 dispone autorizar con carácter excepcional la delegación a la iniciativa privada, la ejecución del proyecto, entre comillas, diseño, construcción y operación de una refinería de alta conversión en la región costa del Ecuador, cerrar comillas. Esta es la decisión del gobierno y se encarga al Ministerio de Energía su ejecución. ¿Por qué se opone al proyecto? Hay varias razones, digamos, o varios aspectos que habría que analizar. Si es o no es necesario y luego en qué condiciones se va a llevar el concurso al que se ha convocado. Bueno, el país requiere de una refinería, o requería de una refinería desde los años 90, ¿no? Hoy en día las importaciones de derivados de los hidrocarburos son como de 60 millones de barriles de combustibles al año, porque el país demanda aproximadamente 100 millones de barriles de combustibles al año, ¿no? Y tal como lo plantea el señor ministro en su intervención, ese concepto es engorroso, burocrático, y lo mismo lo que está en el decreto ejecutivo no es correcto. ¿Por qué es engorroso y burocrático? Porque si yo hubiera sido ministro de Energía y Minas, yo le hubiera dicho al Ecuador, hay que hacer tres cosas fundamentales. Primero, el concepto del proyecto. Yo no me iría por una refinería de 300,000 barriles, ¿va?, sino por una refinería de 150,000 barriles. Lo segundo, haría bases de contratación. Y tercero, haría proceso licitatorio. Eso ya lo debieron hacer antes, se han pasado 2 años y ahora van a fracasar porque las cosas no están definidas. Invitar a empresas para después licitar, dice él, ¿no? Y entonces eso es incorrecto. Lo otro es que en el tema del concepto del proyecto, ¿y por qué sería incorrecto? Porque mira lo que usted dice, vamos a invitar a empresas, dice él. Luego dice, vamos a ir a un proceso licitatorio, ¿ya? Entonces, ¿por qué no arrancar desde un principio a un proceso licitatorio? Que es correcto entrar a un proceso licitatorio, porque si se licita para... Sí, pues en licitación no hay. Hay una lista corta, y cuando hay una lista corta hay un grupo de invitados y es un simple concurso entre ellos, ¿no? Me refería a la intervención del ministro que dijo licitación. Lo que usted dice, Alfredo, es correcto. Entonces está mal hecho el proceso, ¿no? Entonces realmente no va a tener éxito. ¿Por qué digo yo una refinería de 150,000 barriles de petróleo? Para poder abastecer al Ecuador en 15 o 20 años con esa capacidad, con ese volumen, porque el mundo, Alfredo, está yendo a una transición energética, está yendo de los hidrocarburos a la energía fotovoltaica. Y entonces no es correcto hacer grandes inversiones ahora en materia de refinación, porque como digo, el mundo está en esa condición. Yo digo para que... Ahora, por otro lado, el Ecuador importa derivados del petróleo. La construcción de la nueva refinería implicaría el cierre del existente y, en consecuencia, un aumento al doble del negocio de importación. ¿Qué porcentaje del PIB se destinaría a la importación de derivados? ¿Por cuánto tiempo sería el cierre o sería definitivo? Bueno, un estudio de Luis Calero dice que se incrementaría el volumen de importación en 1.700 millones de dólares. Desde el año 2007 al 2018 hemos importado en el Ecuador alrededor de 50,000 millones de dólares.
casi el 50% del Producto Interno Bruto del año 2018. Y entonces se importa aproximadamente 4.100 millones de dólares anuales. Y con 1.700 millones de dólares que significaría cerrar la refinería, significa mejorar el negocio para los importadores que venden los productos al Ecuador a precio internacional. Entonces, yo si hubiera estado en el ministerio, lo que he dicho el Ecuador, hagamos una empresa de economía mixta. Valoremos los poliductos, valoremos el oleoducto, valoremos la refinería actual, valoremos los tanques y entremos en una empresa de economía mixta, porque de acuerdo a la Constitución el Estado tiene que ser mayor accionista y hay 1000 razones por qué el Estado tiene que ser mayor accionista, ¿no? En todo caso, ¿se debería cerrar la refinería de Esmeraldas o se debería mantenerla abierta mientras se construye la nueva, o se debería mantenerla abierta para siempre y la nueva debería ser de menor capacidad de refinación? No hay que cerrarla, Alfredo, porque lo que hay que hacer el día de hoy o mañana es separar los crudos de Orellana, los crudos de Sucumbíos, que son crudos livianos, hay que procesarlos en la refinería actual y mejorar el rendimiento y la calidad. Tendríamos un petróleo de menos de 1% de azufre con 40 partículas de metales por millón, y tendríamos una densidad de crudo de 28 y 29 grados API. Hoy tenemos un crudo que le entregamos con más del 2% de azufre, 444 partículas de metales y una densidad del crudo del 23 al 24, pues que la refinería no funciona. Es decir, que la nueva refinería debería ser para crudos pesados. Exacto, para crudos pesados y hacerla, Alfredo, en esta misma, junto a la refinería Esmeraldas. ¿Por qué? No hay que ser inteligente, Alfredo, para decir las cosas. Mire, ahí tenemos vías, tenemos agua dulce, tenemos tendido eléctrico, tenemos poliductos, tenemos oleoductos, tenemos un puerto marítimo de Balao, tenemos ya una planta funcionando. Entonces no hay que ser inteligentes, simplemente sentido común. Allí hay que hacer a la planta y la podemos tener en menos de 3 años, yo diría 2 años y medio. Si la planta original de Esmeralda se demoraron 30 meses, ¿no? Y ahora que ya tenemos toda esta infraestructura, la construcción puede ser menos, a lo mejor en 2 años, y tendríamos una refinería. ¿Y si se hace en otro lugar? No habría infraestructura de puertos ni de oleoductos. No, nada, Alfredo. Usted tiene que hacer oleoductos, poliductos, puertos, llevar tendido eléctrico, llevar vías. Y eso incrementa los costos, y esos costos hay que ponerle al galón de 10, al galón de extra, al galón de súper y también de los lubricantes. Entonces no es inteligente decir vayan a Monteverde o vayan allá a Manabí. No, porque lo que hizo Correa desde un principio fue una gran tontería, ¿no? O sea, como no estaba entontecido con el dinero, entonces fue a votar allá 1.530 millones de dólares, lo cual no era correcto. Entonces, hacerle en otro sitio que no sea Esmeraldas implicaría una inversión privada mayor, y si es así, implicaría, digamos, un tiempo de operación de la refinería en manos del privado, o va a ser siempre en manos del gobierno. ¿Cómo queda eso? No se ha explicado. A ver, Alfredo. Yo diría que tenemos que ir a esta tendencia de las empresas de economía mixta. Y yo no soy partidario de que el Estado siga manejando, porque esas burocracias se creen dueñas de los activos, del dinero, de los recursos del Estado, y eso ya no. Eso ha pasado aquí en el Ecuador con el gobierno anterior, pasa en Venezuela y pasa en Nicaragua. Pero también no podemos ir al otro extremo. No lleve la empresa privada. ¿Y cuál es la participación del Estado? ¿Cuál es la participación en el mercado? Si el Ecuador tiene 3 fortalezas, tiene mercado, tiene petróleo y tiene infraestructura petrolera. Entonces, con esto puede ir a una empresa de economía mixta. ¿Y quién tiene que operar? Es la empresa privada, y de eso soy partidario. Y pagarle a la empresa privada costos de refinación. Y entonces digo usted, en esto que maneje el transporte, que maneje el almacenamiento, que maneje la refinación y la comercialización de los hidrocarburos, eso entro yo con acciones como Estado, y entonces formamos la empresa de economía mixta, y las acciones de la compañía son las que el capital va a invertir. Entonces digo usted, ese es el modelo, ese es el concepto que hay que hacer. Si no lo puede hacer el gobierno actual, hay que hacerlo a futuro, pero esa es la alternativa para el Ecuador, para no seguir dependiendo de estas importaciones que son tan caras. Por otro lado, es decisión del gobierno, ya que usted se refiere a las importaciones, eliminar por focalización el subsidio a los combustibles hasta liberar sus precios. Y también es compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Pero resulta que es propiedad del gobierno el 100% de los combustibles. La nueva refinería y su producción deberían ser de propiedad estatal, mixta o privada, para que se ejecute mejor la liberación de precios. Yo creo que la alternativa es mixta, vuelvo a reiterar, porque el señor ministro dice, por excepción vamos a delegar al sector privado, y por excepción quieren entregar todo. Entonces la excepción la quiere hacer norma
general y la norma general la quieran hacer excepción. Y entonces, señor ministro, señor Carlos Pérez García, si usted delega a la empresa privada, ¿cuál va a ser la participación del Estado en la producción en el Ecuador? En otras palabras, ¿cuál va a ser la participación del Ecuador a través del Estado en la producción y en la comercialización de los derivados de los hidrocarburos? Entonces, esas ideas no están claras, no las tiene el señor ministro, no la tiene el equipo del gobierno, no la tiene el personal operativo de la industria petrolera. Entonces, yo creo que nos van a tener éxito, más aún si ha transcurrido más del 50% de gestión del gobierno. El problema de la corrupción es un problema que no atrae a la inversión extranjera, y luego también el nivel de popularidad del régimen también no es tan de lo mejor. Entonces hay condiciones políticas que tampoco le favorecen. Henry Llanes, gracias por participar y contacto directo. Gracias, Alfredo. Muy amable.